está rechazando la crisis. Porque ningún matrimonio debería pasar, pero el mundo está, pero ya. Puesto en pie, vamos a dar comienzo a este culto de adoración a nuestro Dios y lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesús. Amén. Salmo 12 dice, salva, oh Señor, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Hablan mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros, con doblez de corazón. El Señor destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos. Ahora me levantaré, dice el Señor. Pondré en salvo al que por ellos suspira. Las palabras del Señor son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Señor, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Vamos a orar para luego pasar a la Escritura inmediatamente. Señor Jesucristo, amado Dios, te damos gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias por permitirnos en esta hora, Padre del cielo y la tierra, engrandecerte, Señor, con todo el corazón, con toda el alma. Reconocer que tú eres Dios arriba en el cielo, como también abajo en la tierra, y que fuera de ti, Señor, no hay ninguna esperanza. En ti está cifrada nuestra confianza, nuestra fe, nuestro ánimo. Señor, depende de ti. No depende, Señor, de las cosas materiales ni de las cosas, aleluya, terrenales, sino que depende de tu poder, de tu gracia, de tu sabiduría, de tu misericordia. Por eso en esta hora nos ponemos delante de ti para exaltarte y para reconocer también nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestros hierros delante de ti y suplicar de parte suya, Señor, perdónanos, Padre Celestial, y ayúdanos a hacer tu voluntad y no la nuestra. A caminar, Señor, con tu sabiduría, con tu entendimiento, Señor amado, y apartarnos del pecado y de toda maldad. Ayúdanos, Señor, a cada hermano y hermana en la fe, a los matrimonios, Señor, a aquellos que están enfermos. Señor, ayúdales, socórreles para tu gloria, Señor amado, y muchos puedan ser libertados, muchos puedan ser levantados, muchos puedan ser restaurados. Te pido por los ministros, por los pastores, por los evangelistas, por los predicadores, por todos aquellos que, aleluya, hacen tu obra y aman tu obra, Señor, de corazón, Dios mío, no de labios solamente, Señor amado, ni ególatramente, sino de corazón, Padre Celestial. Oramos por el pueblo de Israel, por la nación judía, Señor amado. Oramos por este país, por Chile, por su presidente, por su gobierno, Señor amado. Senadores, diputados, jueces, policías, Señor, alcaldes y todos aquellos, Señor Jesucristo, que están sobre la población de este país y sobre la población del mundo. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, Señor amado, donde nos vemos confrontados con el mal, nos vemos confrontados con esa maldad que cada día, Señor Jesucristo, va creciendo, Señor, en esta tierra. Por eso te pedimos fuerza, te pedimos, Señor, tu presencia en nosotros, Señor amado, para poder soportar, Señor, los días malos, porque sin ti, Padre Celestial, ciertamente no vamos a poder. Es una gran realidad, Señor amado. Y los días, Señor, que están siendo acortados, te damos gracias, Señor amado, porque el tiempo corre raudamente y así podemos, Señor, soportar, Dios mío, cada día. Pero gracias, Señor amado, por la presencia de su Espíritu en nosotros. Gracias por su presencia bendita, Señor amado, que día a día, Señor, nos da fuerza, nos guía, Padre Celestial, guía nuestra mente y nuestro corazón. Te pedimos por nuestros familiares, hijos, esposas, esposos que no te conocen, Señor amado, puedan conocerte, puedan llegar, Señor, su corazón pueda ser inclinado, Señor, al bien y no al mal. Su corazón pueda ser inclinado a la cruz, Señor amado, y puedan ver el sacrificio santo que tú hiciste, Señor Jesucristo, en el Calvario para redimir al hombre, para salvar al hombre de su pecado. Ayúdanos cada día a entender tu palabra, danos entendimiento, sabiduría para, aleluya, Señor, tener tu palabra en nosotros, Señor Jesús. Te pedimos, Dios mío, en el nombre de Jesús, que tú seas con nosotros, Padre Celestial. Aleluya, ayudándonos, fortaleciéndonos, Señor, y guiándonos por amor de tu nombre, Señor Jesús. Te pedimos una vez más, Señor, por aquel
hermano que está pasando pruebas y dificultades, por aquel hermano, Señor Jesucristo, está pasando problemas matrimoniales junto a su familia, Señor amado, sea usted ayudándoles, aleluya, y sea usted libertando, Señor, los matrimonios, sea usted solidificando la unidad matrimonial en estos tiempos, Señor amado, donde, aleluya, la sexualidad, Dios mío, aleluya, está por el suelo, Señor amado, aún en los colegios, Señor. Vemos cómo, Dios mío, los hombres tratan estos temas, Señor Jesucristo, sin ningún pudor, Padre Celestial. Pero te rogamos que tu gracia y tu bondad ampare a tu iglesia, ampare a tu pueblo, Señor, ampare a tus hijos en el nombre de Jesucristo. Te lo pedimos, te lo suplicamos, Señor amado, te lo rogamos porque solamente usted puede ayudarnos. Cuida a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros pequeñitos que se ven en peligro, Señor. Es una generación que está creciendo, Señor amado, en medio de tanta corrupción, en medio de tanta maldad, Señor amado. Ayúdanos, Padre, y con esto podemos decir, Señor, ven pronto, Señor amado, necesitamos, Señor, aleluya, que tú vengas, Dios mío, porque, aleluya, estamos pasando momentos difíciles en las familias, Señor amado, en los trabajos, en los hogares, Señor, en nuestras poblaciones, Dios mío, aleluya. Ayúdanos, Señor, por misericordia. Ayúdanos, Padre Celestial, y no deseches nuestra oración, no deseches nuestro ruego, no deseches nuestra súplica. Ayuda a mi hermano Humberto, Señor amado, a su esposa María Pérez, a sus hijos, Señor amado, y a sus nietos, a mi hermana Catherine, a sus hijas, a su esposo Guillermo. Señor, inclina el corazón de Guillermo a tus caminos, Señor amado. Te pido por mi hermana Brigitte, por su esposo, Señor, mi hermano Gonzalo, por sus hijos, Padre Celestial, por mi hermana Verónica, por sus hijos, Padre Celestial, también por mi hermana Claudia Correa, por Pauli, Señor amado, y por todos los que un día tomaron tu nombre en este lugar, Señor amado. Bendice este lugar, que muchos sean los que puedan entrar por esas puertas, Señor amado, aleluya, que sea una convocatoria para que te conozcan, Señor amado, y para que vean que tú eres Dios, arriba en el cielo como también abajo en la tierra. En el nombre de Jesús te pido por mi hermano Daniel Vergara, por su esposa, Señor, María Alejandra, por mi hermano Miguel, por su esposa María Crisóstomo, Señor amado, también Padre Celestial, aleluya, por mi hermano Robinson. Te pido también, Señor, aleluya, por mi hermano Manuel Cárdenas, por mi hermana Claudia Beltrán, Señor, por mi hermana María Sobarzo, por mi hermano Simón, Señor, Simón León, Padre Celestial. Ayúdale, Padre, ayuda a tu iglesia, ayuda a tu pueblo, por mis nietas que están yendo, Señor, por mi hermano Jacob, por mi hermano Luis Barría, Señor amado, que nos está acompañando, Señor, aleluya, los días sábados, por mi hermana Anita Barría, Dios mío, y así por todos los que se congregan, Señor, en la iglesia del nombre de Jesucristo. Te pido por los hermanos del sur, del norte, por todos los hermanos que se convocan, Señor, aleluya, para bendecir y glorificar tu nombre cada día. Señor, no desechen nuestra oración, no desechen nuestra súplica. Oramos por aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, Señor amado, aquellos que apartan el tiempo, Señor, para ver y escuchar, Señor, tu palabra. Dios mío, en el nombre de Jesucristo, oramos por nuestros enemigos. Aquellos que nos maldicen, bendícelos. Oramos, Señor, a aquellos que nos vituperan y persiguen. Oramos por los predicadores, aleluya, en el extranjero. Aquellos que están siendo perseguidos, Señor amado, por predicar tu palabra. Oramos, Dios mío, en esta hora. Oramos, Señor, para que usted nos oiga, para que usted nos escuche. Nuestra oración por mi hermano René Jara, por su esposa Adriana, por Luna, por Paloma, Señor Jesucristo, y por todos los santos, Señor amado. Quizás se me olvida alguien, Señor. Te pido por mi esposa, por mis hijos, por mis nietos, Señor amado, también, aleluya, sean incluidos en la oración. Por mis hermanos de la quebrada, por mis, aleluya, mi pastor Raúl Robles. Ayúdame, pastor, Señor, dale sabiduría, Señor amado, para ministrar, Señor Jesucristo, a tu iglesia en el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío. Gracias porque podemos orar en esta hora.
Gracias porque podemos buscar tu presencia. Gracias, Señor amado, porque nos convoca día a día. Aleluya. Tu misericordia y tu bondad. Te pido por los ancianos de la iglesia, Señor amado. Aquellos hombres que han, aleluya, transitado por este camino toda su vida, Señor amado. Desde su juventud hasta este último día, Señor amado. Te pido por mi hermano Pulgar. Dios mío, ayuda a mi hermano cada día, Señor. Dele sabiduría cada día, Señor, para exponer su palabra. Y que ese programa, Señor, que Él hace, Dios mío, sea difundido por muchos lugares, Señor amado, para que tu palabra corra y sea glorificada. Señor, gracias por aquellos que se apartan también a través de la tecnología para dar a conocer tu palabra bendita, Señor amado, y llevarla, Señor, a muchos rincones del mundo. En el nombre de Jesús te lo rogamos, te suplicamos, Señor, que tú hagas una obra, Dios mío, en tu iglesia. Levántala para tu gloria, levántala, Señor amado, en el nombre de Jesús. Ahora, Dios mío, levántanos de esta oración fortalecidos, lleno de tu gracia, lleno de tu poder, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. La gloria son para nuestro Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. A su nombre sea la gloria. Tomen asiento, hermanos amados. Les saludo en el nombre de Jesús. Saludo también a aquellos que nos ven a través de las redes sociales, dando gracias a Dios por permitirnos. ¿No quieren? ¿Por qué? ¿Sí? 500 los. No. Estaba haciendo fondo, no. Dios, hermana, Dios le bendiga. Damos gracias, Señor, por su bondad y su misericordia. Hoy día me viene escuchando, bueno, en parte me escuché en la casa yo les comparto los programas que son buenos, que son edificantes. Estaba escuchando al hermano Pulgar, al anciano, ¿ya? Y expuso bien la escritura, bien. Bueno, él expone bien la escritura. Expone bien. Ese lugar que tiene ahí en Valencia. Jorge Pulgar, sí, yo se lo voy a compartir para que lo escuchen y lo vean. Él traza muy bien la escritura, muy ordenado, y eso es edificatorio. Así que mientras me arreglaba en la casa, después claro, también ya después se me acostaba. Mi hermano Miguel, Dios le bendiga. Aleluya. ¿Mira salió? Sí, la bolsita no fue no. Ya. Bueno. Está muy sí. Y ahí parece que la estaba viendo conectar. Así que se lo recomiendo, a mí me gusta. Hay de todas las redes sociales, pero lo más bueno es que ponerle atención. Parece que está los miércoles, le voy a pedir los días y la hora. Miércoles y viernes parece que está. Amén. Pero antes de las 6, más o menos. Tipo 6, parece 5 de la tarde. A las 6, usted lo sabía, ¿no? Ya, ahí vamos a hacerle propaganda a mi hermano Pulgar para que también los conecten ahí y puedan escucharlo y verlo. Es verdad que yo escucho muy buenos predicadores y enseñadores de la palabra. No me gusta escuchar cualquier cosa. Tengo un oído fino. Amén. Gracias al Señor. Amén. Así que Dios bendiga a nuestro hermano Pulgar y que le dé cada día más sabiduría y entendimiento, bueno, y que lo conserve un buen tiempo más. Pues él ha atravesado por un momento difícil de salud, pero ahí Dios ha estado con él. ¿Amén? Él ha dado testimonio de su salud. Así que Dios bendiga a nuestro hermano Pulgar. Jorge Pulgar. Es que el hijo también se llama Jorge Pulgar. Sí. Yo también tenía el número del. Él también traza muy bien la palabra del hijo. Muy complicado. Bien, vamos a lo nuestro, hermanos amados. Capítulo 17 de Hechos. Amén. El sábado tenemos culto en Cerro Navia. Amén. Nuestras hermanas se reúnen a las 6 de la tarde. Hay una invitación ahí de mi parte de mi esposa que no pudo venir día para las hermanas. Y el culto general es a las 19:30 horas. Amén. Hechos 17. Ya pasamos al carcelero Filipo, se convirtió la familia y el carcelero, y ahora pasamos a otro de los viajes, ¿cierto?, de Pablo, que relata Lucas. Póngase en pie
Vamos a leer solamente el verso 1 y lo vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Amén? ¿Lo tenemos? Amén. Bien. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Que el Señor añada bendición, amén, por medio de su palabra. Tome asiento, hermanos amados. Relata los últimos versos del capítulo 16, ¿cierto? Tenemos el capítulo 15, donde hubo el concilio, ¿verdad? Porque estos judaizantes, estos que eran de la circuncisión, que se habían convertido, querían que los gentiles, ¿cierto?, se circuncidaran y guardaran toda la ley, o sea, como pasa hoy día, ¿cierto?, el judaísmo aún sigue en pie, o sea, esto no ha muerto. Y de hecho, yo lo dije la otra vez, muchos hermanos del nombre, lamentablemente del nombre, han caído en las redes del judaísmo, renunciando al nombre de Jesús. O sea, renunciando a lo que un día ellos mismos propagaron, ¿cierto? Dios les bendiga, bienvenido. Lo que ellos mismos propagaron, ¿cierto? Y pusieron en alto, ¿verdad? Vociferaron a viva voz. Capítulo 17, hermano. Y hoy día, ¿cierto?, se están envueltas en las redes del judaísmo. Nosotros sabemos lo que es el judaísmo. El judaísmo, ¿cierto?, es una religión, que es la religión hebrea, ¿verdad?, o israelita, que no, un principio rechazaron a Jesús. Hoy día están los judíos mesiánicos también, pero son trinitarios. Estos creen en el Señor, pero el nombre lo mencionan en hebreo, Yeshua HaMashiach. ¿Ya? Y están con el rito de la circuncisión. Y guardan muchas cosas, muchas costumbres, ¿cierto?, que practicaban o practican los judíos. Entonces hacen de lado la escritura. Entonces, hermanos, Pablo, una vez predicándole ya al carcelero de Filipo, su familia, ¿cierto?, creyeron, se convirtieron, alabados sea el Señor, se bautizaron la misma noche. Luego los jueces mandaron a sacarlos de la cárcel. Ellos dijeron, pero ¿cómo los van a echar si nos golpearon y nosotros somos ciudadanos romanos? Porque Pablo tenía doble ciudadanía. No dijo nada en ese momento. Bueno, vinieron los magistrados, ¿cierto? Y los despacharon que se fueran. Pasaron a la casa de Lidia, ¿verdad? Esta mujer que abrió el corazón al Señor, hospedó a los hermanos. Y ahí se inicia la iglesia de Filipo, la que nosotros vemos en la carta a los filipenses. Amén. Amén. Ahí con el carcelero y con Lidia se inicia la iglesia y con toda la gente que se convirtió. Ahí el Señor añadía, ¿cierto? Lo que dice la Escritura, el Señor añadía, porque Él es el que añade. Sí, nosotros solamente predicamos aquí, muchas veces nos esforzamos a hacer unas campañas, grandes movimientos, y al final siempre somos los mismos. Porque es el Señor el que tiene que añadir. Nosotros solamente debemos predicar la palabra. Amén. Y orar siempre a Dios para que Dios, en nuestras oraciones también, debemos rogarle a Dios que Él añada. Amén. Que Él añada a los que han de ser salvos. Siempre también tiene que ser una rogativa nuestra, hermanos amados, conforme a la Escritura. Entonces dice que entonces saliendo de la cárcel entraron a la casa de Lidia. Esto estoy leyendo el último verso del capítulo 16 para que tomemos la contextualización para abajo. Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Todos los hermanos se habían enterado que Pablo había caído preso con Silas. Pablo y Silas estaban en la cárcel, no estaban llorando, no estaban afligidos, al contrario, estaban orando y estaban cantando. Esto provocó el terremoto de la cárcel, todo lo que sabemos, ¿cierto? Lo que vimos en el capítulo pasado. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo discutiendo con ellos. ¿Ves? Pablo, donde llegaba, se tiraba
a la sinagoga. ¿Ah? ¿Por qué? Porque quería convencer a su hermano. El ánimo de Pablo era eso, él mismo lo declara, dice: quisiera ser yo anatema, apartado, no maldito, apartado, porque anatema tiene dos significados: maldito de Dios y apartado. ¿Amén? Pero Pablo utiliza el término apartado: quisiera ser yo anatema, ¿verdad? Apartado por causa de mis hermanos. Fíjese el amor que él tenía hacia sus propios conciudadanos. El mismo amor que tenemos nosotros realmente va a ir por todo este país. Tenemos que tener el mismo amor. A veces somos cortos para pedir por nuestros familiares. Porque en nuestras oraciones tenemos que, hermanos, tener este sentido. Yo a veces pienso, hermano, y veo personas, y si esa persona se muere sin Cristo, no hay vuelta que darle. No hay vuelta que darle, hermano. Por eso que esto es de cuidado. Esto es grave. Esto es muy grave, ¿cierto? No es una cosa que podamos tomarla nosotros así, muy superficial. El catolicismo romano metió muchas cosas en la iglesia, ¿verdad? En los creyentes, y por eso muchos vienen con costumbres de esta y con pensamientos de allá. Entonces a veces piensan muy livianamente con respecto a lo que significa el pecado, la gracia, la ley, la salvación, la expiación que hizo Cristo. Lo piensan muy... A tal punto que hoy día, por ejemplo, lo que hablábamos el día lunes, hay hermanos que en las congregaciones están enojados unos con otros. No se pasan, se odian. Y la Escritura dice que el que aborrece a su hermano es un homicida, y un homicida no tiene parte en el reino. O sea, miremos así desde el punto de vista. Imagínense. Entonces, Pablo llega a esta sinagoga, y como acostumbraba, dice, pues, al lugar que iba Pablo, encontraba una sinagoga y ahí estaba predicando. Declarando, dice, y exponiendo por medio de las Escrituras. Y esto es importante, hermano, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él es él el Cristo. Ahora, dos detalles importantes. Aquí que había sido perseguidor de la iglesia, hoy día declara, pero fíjese, no es una declaración personal como muchos, ¿cierto? En el falso evangelio de la prosperidad, declara una y otra cosa. Declara, pero a la luz de la palabra. ¿Ah? Por eso que dice que el que habla hable conforme a la palabra. O sea, yo tengo que estar cimentado en lo que hablo. Por eso que le decía que me gustaba mucho como el hermano exponía la Escritura. Porque lo que él declara lo está declarando y afirmando en la Escritura. No es una cosa que lo aprendió de los hombres, porque muchos hombres son idólatras. Son proselitistas, ¿no? Lo dijo mi pastor y yo no me salgo de él. Y guardan los escritos del pastor y, hermano, esta es la que vale. Pablo no exponía sobre el judaísmo, exponía las Escrituras, demostrando que ese Jesús que él predicaba, ese era el Cristo. En Pablo tenía un testimonio personal. Tenía un testimonio personal que lo llevaba en su cuerpo. Recuerde que yo sigo 3 días. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y, juntando una turba, alborotaron la ciudad y, asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo. ¿A quién andaban buscando? A Pablo. Asaltaron la casa, se metieron adentro para sacar a Pablo, pero dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando. Escuchen. ¿Quién no salga para afuera, hermano? ¿Quién no salga? ¿Quién no salga? Es muy peligroso que... Gritando. Escuchen lo que gritaban. Estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. O sea, para ellos,
El evangelio es locura, es un trastorno. Ahora, ¿por qué razón? ¿Por qué razón para ellos o le dan este título de trastorno? Es un trastorno escucharlo. ¿Por qué? Porque ellos están en la oscuridad. Y cuando alguien está en la oscuridad, le molesta la luz. ¿No lo han encontrado de repente? ¿Ah? Porque uno para dormir apaga la luz para dormir cómodamente. Es difícil dormir con luz prendida. Los que tienen miedo al cuco no duermen con la luz prendida. ¿Ah? Entonces, ciertamente una persona que está en oscuridad, claro, le es molesta la luz. Es lo que pasó con los judíos. Ellos no venían, y Cristo se los dijo. Reprochó esa actitud de no venir. Dijo, Juan era una antorcha que alumbraba, una antorcha solamente, una antorcha. Y dice, vosotros quisisteis refugiaros por algún tiempo. Pero ve aquí, mayor que Juan, en este lugar. Ahí estaba la luz del mundo. ¿Ah? Entonces, claro, estos se sentían trastornados por esta predicación del Evangelio. Una persona que es idólatra, una persona que está en error, se siente mal. ¿Y qué es lo que sucede cuando no quiere reconocer? Empieza a atacar a la otra persona. La quiere hacer acallar de una u otra manera, hacer desaparecer. Es como una mafia. O como una, ¿cómo le llamo? Una dictadura, por decirlo así. Quieren acallar al otro que está hablando la verdad. Entonces, cuando entra el Evangelio a este mundo, para el judío escritural, le parece una locura. ¿Ah? Le parece totalmente una locura. Porque ellos no creían que el Mesías, yo siempre lo digo, que el Mesías iba a venir, ¿cierto?, a salvar de esta manera. Ellos esperaban un Mesías. Sí. Lo esperaban. Estaba anunciado. Él mismo vendrá y los salvará. Pero no decía cómo. Entonces, no decía cómo venía a salvarlo el Mesías. En el capítulo de Ezequiel 34. Yo mismo iré y reconoceré mis ovejas. Sí. Entonces, está hablando de una salvación. Pero ahí en ese capítulo no dice cómo. Pero sí en el capítulo 53, donde habla sobre el sufrimiento del siervo del Señor. Sí. Herido fue por nuestras rebeliones. ¿Te lo puede leer? ¿Cierto? Ahí hay un castigo, dice, y luego dice, y con todo esto el Señor quiso. ¿Cierto? Había un castigo, entonces ellos pensaban que esa escritura que hablaba Isaías se refería a ellos, como a decir una nación sufriente, pero sufriente por su rebeldía. Ellos han sufrido cuando han sido rebeldes. ¿A ver? Sí, no, Dios no lo ha castigado por sadismo, no. Dios lo ha castigado por su rebeldía. Entonces ellos pensaban que Isaías, que nosotros hoy día lo numeramos, lo tenemos con números 53, en aquellos tiempos no, pero ellos pensaban que era eso. Pero acá hablaba de un Mesías que venía a salvar, que iba a venir a reconocer sus ovejas. Entonces, en su imaginación, yo creo, ellos pensaban en un gran libertador. Recuerde que pasaron por debajo de 5 imperios. Israel nunca volvió a ser la nación poderosa que hubo, claro, el reino de Dios, que fue cortado. Ahí fue cortado el reino de Dios por un tiempo. David, Salomón, en todo su esplendor, el apogeo del gran reino de Dios, y por la rebeldía de Israel fue cortado. Por eso que los discípulos se preocupaban de: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Porque ellos estaban oprimidos. Hermano, era el 5.º imperio que pasaba por encima de ellos. Ya ellos, de hecho, el Señor por ahí en Jeremías, si no me equivoco, le llama la señora de provincia. Porque los países que quedan subyugados a los imperios pasaban a ser una provincia de Roma, de Asiria, provincia de Babilonia. Provincia, no una provincia, era un país, pero era una provincia. Y Babilonia, o el imperio que estaba, ella disponía a los reyes, los gobernantes. Por eso nos encontramos en el tiempo de Jesús a Pilato gobernando
Cesarea, si no me equivoco, ¿no? Sí, ¿Ya? Herodes. Herodes gobernando por otro lado, y así que eran gobiernos que el imperio romano colocaba. Me acordé de Maduro que dijo que el imperio de Estados Unidos. Bueno, el imperio español, no sé. Bueno, entonces eran solamente, hermanos, provincias de imperios. O sea, lógico, ellos estaban subyugados por mucho tiempo. Entonces tenían que acatar las leyes que ese imperio imponía. ¿Mm? Por eso la muerte de cruz no era una muerte que la idearon los romanos, o sea, perdón, los judíos, era de los romanos, Sí. para dar un castigo ejemplar a todos los delincuentes. Ahora, la muerte de Cristo en la cruz, hermanos, fue horrenda en muchos sentidos. Él muere crucificado desnudo, Sí. mostrando la ignominia, la vergüenza. Sí. Eso es lo que se pretendía, ¿cierto?, con esas crucifixiones, que el malhechor mirara eso y ni siquiera pensara en delinquir o hacer algo contra el imperio. Era como una advertencia. Entonces dice que estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, le gritaban a estos hombres, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús. Esa es la acusación que se le daba a los cristianos. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida la fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. ¿Cuál era la acusación? Que ellos proclamaban un rey, otro rey, no el César, sino otro rey que era Jesús. Y en realidad era una verdad, porque el mismo Cristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ah? Y Pilato le dijo, entonces tú eres rey, ¿lo dices de ti mismo o alguien te lo dijo? Yo a la verdad dice, para eso es. Sí. Ahí estaba el rey. Y el rey iba a morir, ¿cierto?, por los suyos. Era una locura que un rey estuviera en esa condición. Era una locura ver al rey crucificado de la manera que fue crucificado. Por eso que todo lo que hace Cristo es como contra la naturaleza humana. Un rey entrar en un pollino, no cuadrado. El rey tenía que entrar en un caballo blanco, ¿ah? Con harta pompa, ¿cierto? No. Este humilde, dice, venía humilde cargando, pero había gente que sí sabía. Y ellos gritaban, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Ah? Ahora, ¿qué significa Hosana? Sálvanos ahora, te rogamos. Entonces, por eso que los fariseos hacían callar a la gente. Porque ellos le estaban diciendo a Jesús, sálvanos ahora. Lo estaban reconociendo como rey. Al igual que estos hombres. Reconocían al Señor como su rey y lo proclamaban. La iglesia debe reconocer a Cristo como su rey. Y si Él es rey, nosotros somos súbditos. Y nosotros debemos obediencia al rey. Obediencia a la palabra del rey. Pero hoy día vemos pseudo súbditos que se rebelan contra la palabra del rey. Y hablan lo que ellos quieren hablar y hacen lo que ellos quieren hacer y se rebelan contra la palabra pensando que tienen la razón. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Otra vez. Llegaron a Berea. ¿A dónde se fueron? A la sinagoga. ¿Vale? Ahí llegaron nuevamente los judíos. Y esto, escuche, era más noble que los que estaban en Tesalónica. Pues recibieron, ¿qué cosa? La palabra con solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Eso es lo bueno. Ahí hay hermanos, hay verdaderos, voy a utilizar la palabra creyentes, que no se tragan el cuento así.
Porque cuando sube un predicador a contar mentiras y le dice, diga amén, hermano, y ellos dicen amén, no, esto se escudriña. Ahora hay una cosa y un detalle, hermano, que nosotros debemos declarar. Cuando Jesús dice no juzguéis para que no seáis juzgados, no está reprimiendo una actitud que nosotros debemos tener, porque nosotros debemos tener juicio. La Escritura dice, podéis profetizar 2 o 3 y los demás juzguen. Usted puede juzgar lo que estaba hablando de mi hermano adelante, yo estaba emitiendo un juicio de lo que él hace. En mi juicio. Es un juicio positivo. Como también puedo emitir un juicio negativo de alguien que no esté hablando la palabra de Dios. No es una crítica. Hoy día los cristianos para eso que quieren envolverse, ¿cierto? Encubrirse, dicen, me está criticando. No, nosotros no somos criticadores. No. Podemos emitir juicio, pero a la luz ¿de qué? De la palabra, pues. Si emitimos un juicio personal es diferente. Estos hombres de Berea, ellos escudriñaban, escuche bien, escudriñaban cada día las Escrituras. O sea, ¿es que lo que dijo Pablo? Llevemos la Escritura, en realidad, para ver, dice, si estas cosas eran así de. No se comían el cuento así, como pasa el día de hoy. Que muchos creyentes van a la iglesia, ¿verdad? Y sube un predicador histriónico, ¿cierto? Que actúa la predicación, actúan para que entre más. No, hermano. Yo no me veo a los apóstoles actuando de esa manera. No lo veo. Ni tampoco veo a Jesús de esa manera. Enseñaban con cordura. Con cordura, hermano. Y el tanto grito, ¿para qué? ¿Para qué tanto grito? ¿Para meterle a usted una palabra? Es innecesario. Porque yo le puedo decir la palabra así, a mi lado, puedo decir ¡la palabra! El grito yo creo que es para despertar a los que se quedan bien. La ¿Ah? De repente me acuerdo del programa infantil de Marcelo Cachureo, que grito. De verdad, cuando estoy en la iglesia, esa iglesia desordenada, de repente me da la impresión que estoy en Cachureo. Cuando era chiquitito, cuando era más niño, para jugar. De verdad. Y yo no sé por qué tanto, hermanos amados, tienen que gritar. Cuando la palabra inquietud, ¿cierto? Dada por un maestro, son mejor que el grito del sabio anteriormente. Mucho mejor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Que quieren convencer a la gente de esa manera? Jesús la única vez que alzó la voz y la tuvo que alzar, bueno, 2 veces cuando le gritó a Lázaro de fuera, y la otra que vemos en el capítulo de Juan, ¿verdad? 7, donde levantó la voz y dijo, el que tiene sed, venga a mí, beba. Ahora, ¿por qué? Había una razón fundamental. Todos los sacerdotes estaban gritando. Entonces él tenía que alzar más la voz que los otros. ¿Veis? Pero yo no veo el motivo. Mira, estamos aquí hablando la palabra y no hay necesidad de grito. Amén. Creerán que con eso le va a entrar más la palabra. Entonces, hermanos, escudriñaban estos hombres cada día para ver si era verdad o no era verdad lo que Pablo decía. Así que creyeron mucho. Y fíjense que Pablo, el escritor, que Lucas, los trata como más nobles. No los trata ni de desconfiados, ni de criticones. No, los trata como de más nobles. ¿Por qué? ¿Cuál es el lado de la nobleza? Que ellos estaban preocupados que eso fuese así, de esa manera. Se preocupan. Cuando usted, hermano, alguien le hace un contrato de trabajo, no lo lee. Y por el hecho de leer, ¿usted estaría contra la empresa? No. No, porque usted está viendo si le favorece o no le favorece. Esto mismo está diciendo si esto era real o no era real. Y por eso los tratan de más nobles. Por eso es importante escudriñar la Escritura. Cuando hay algún caso, hermanos amados, en cual debemos juzgar, debemos ver a la luz de la palabra si es así o no es así. Nosotros estamos hablando sobre el movimiento pentecostal, los días lunes.
Y muchos hoy día dicen la iglesia es apostólica, la iglesia de los apóstoles. En ninguna parte de la Biblia o en la Escritura dice que es apostólica. Tampoco dice que es pentecostal. Porque el pentecostalismo nació en el año 1900 o un poquito más atrás. Y la iglesia nació en el año 33 después de Cristo. No le veo el lado pentecostal. Amén. Ahora, la iglesia no la fundaron los apóstoles, la fundó el Señor. Por tanto, es la iglesia del Señor. Es lo mismo cuando dicen Abraham es el padre de la fe. Si Abraham fuera el padre de la fe, ¿dónde queda Cristo? Que es el autor y consumador de la fe. Autor y consumador. Entonces, hay mucho del catolicismo, hermano amado, arraigado en la iglesia y que se va pasando de generaciones, y al final, esa, como dice mi hermano Leo, esa tradición se convierte en ley. Y usted vaya contra ese, pues si lo dijo mi pastor. Y hoy día lo dijo mi apóstol. Viendo aquí que los apóstoles fueron hasta Juan. El último apóstol en morir fue Juan, y no hay más. Pero sin embargo, las iglesias de tradiciones empezaron a nombrar apóstoles y la iglesia de nombre también copió. Y también tiene que copiar, no podía quedarse atrás. ¿Ah? Sabían, conociendo la verdad. Entonces la pregunta es: ¿de qué verdad estamos hablando? ¿De qué verdad estamos hablando? ¿Cuál es la verdad? Cuando los judíos de Tesalónica supieron también en Berea, que en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron las multitudes. Pero los mismos que alborotaron allá, siguiendo a los hermanos. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Atenas, la ciudad griega. ¿Ah? En la cuna. Aquí me gusta este capítulo. La cuna de los grandes pensadores, Platón, Sócrates. ¿Ah? Y que muchos predicadores utilizan los pensamientos de estos bárbaros y no utilizan el pensamiento de Cristo. Sí, a veces uno utiliza muchos pensamientos para predicar, el griego, pero no utilizan la escritura, el mejor pensamiento. Por eso que Cristo dijo: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y mis caminos son vuestros caminos. Amén, acá, Señor. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo llegaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo que viniesen a él lo más pronto que pudiesen salir. Pablo lo lleva a Atenas, le da la orden que viniesen lo más pronto, mientras Pablo lo está esperando en Atenas. Entonces aquí el escritor dice: mientras Pablo los esperaba, ¿dónde? En Atenas, porque ahí quedó. Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Amén. Y no era un celo de carne, como los celos de carne que hay hoy día, ¿ah? Que son competitivos. Era un celo del espíritu por la doctrina. Celo de Dios. Celo divino, o de Dios, como dice mi hermano. Así que viendo esto, discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos en la plaza, cada día con los que concurrían. Hermano, el evangelio no es para discutir. O sea, tengo que aceptar la mentira del otro. No. Ahí claro. Defendía su fe. No a combo, ni a palo. No. Eso sí que no. Pero defendía su fe. O sea, no, si estoy de acuerdo contigo, yo respeto tu opinión. Cuando usted dice yo respeto tu opinión, está ahí, se está confabulando con él, está aceptando, ¿no? Si usted dice que María es la madre de Dios, yo no respeto su opinión. Porque a mí la escritura me dice que María no es la madre de Dios. ¿Te fijas, no? Porque Dios nunca le llama madre. No veo en alguna parte del libro de Dios que Jesús le llama madre a María. Y el libro de Hebreo me dice: sin padre, sin madre. Amén. Sin genealogía, sin principio de día, ni fin de vida. Amén. Entonces no puedo decir: no, yo respeto tu opinión. Es como decirle: no, tú estás bien y yo también estoy bien. Entonces estoy bien con Dios y bien con el diablo. No. Discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos, y de los estoicos
disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. ¿Ah? Es extraño para ellos porque está hablando de Jesús, de la resurrección, del Evangelio. El Evangelio todos sabemos que, según Romanos, cierto, es salvación. Esa es la buena noticia de salvación. Y aquí agrega el escritor, dice, entre comillas, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir, oír algo nuevo. Para eso era la Europa, ahí se reunían, ¿cierto? Y ahí filosofaban. Y ahí las cabezas de pescado volaban por todas partes. Nada coherente, como el día, ¿cierto? De repente usted se encuentra con muchos filósofos predicando en los púlpitos, hablando cabezas de pescado. Mucha idea. Y mucha ideología. Estamos en el mundo de la idea. Exactamente. Muchas gracias, mi hermano. Y eso hay que tener cuidado. Porque nosotros somos enviados a predicar el Evangelio, no las ideas personales. Amén. Hoy día veía un programa, vamos a ver. Un colaborador nuestro que está, hicieron un programa de contar sus testimonios personales. Mucho tristeza, lo digo. Yo no difundo los testimonios, el testimonio personal mío, ni de lo que yo haya vivido. Yo difundo el testimonio de Cristo. Para eso fui llamado. Amén. Testimonio personal que yo tenía muchos testimonios, y un día que les cuento todos los testimonios, pero no de aquí. Los que viví en diferentes partes. Pero no soy llamado para eso. ¿Qué hay cuando reunimos? Hay doctrina, dice. Tiene que haber una serie de cosas que van dentro del encuadramiento y que sean para la edificación. Estos tipos, ¿cierto? Estos hombres se interesaban solamente en decir, oír algo nuevo. Pues usted sabe que el hombre es arrogante, pues. Le gusta que lo alaben y alabarse muchas veces solo. Parece que por ahí el apóstol Pablo, parece que si no me equivoco, o Cristo parece que Cristo lo pareció, ustedes reciben gloria los unos de los otros. Amén. Sí, ¿no se ha picado los cultos a veces cuando sientan a los pastores que traen? Y se alaban uno a otro. Y del púlpito predicando el predicador, mi pastor, mi hermano, el siervo, se alaban uno a otro. No, hermano, la gloria es para el Señor. Amén. Nosotros por misericordia fuimos llamados. Amén. Por misericordia estamos participando de esto tan maravilloso. Amén. Entonces, por eso cuando murió el pastor tanto y dejó un gran legado. Cumplió con su deber, ¿no? Amén. Nada más. El pastor que muera cumple con su deber si es que lo cumplió. Si es que lo cumplió. Porque fue llamado a apacentar, a cuidar y a guiar. Y si no lo hizo conforme a la Escritura, no lo hizo nunca. Entonces, tengamos cuidado con eso, hermano. Esa ideología de Constantino que se arraigó en la iglesia, otros que andan con el lustrino usando los zapatos a los pastores para ganar puestos. No, hermano. Hay que alabar al Señor. Entonces, estos hombres, en esta filosofía griega, ¿cierto?, de alabarse unos con otros, se encuentran con alguien que le está predicando el Evangelio, que el Evangelio es una bofetada para el hombre. Porque Pablo empieza diciendo la condición del hombre. Y lo dice que con la triple entrega de Dios, Dios nos entregó una mente reprobada, Dios nos entregó esta mente. Usted lo puede leer, después vamos a hacer los estudios con el de este lunes al otro, si es que Dios nos permite, vamos a empezar a estudiar el libro romano y ahí vamos a ver. Dios coloca al hombre en su condición, ¿sabe para qué? Para que el hombre recapacite y pueda mirar a Cristo. Pero si yo exalto al hombre, el hombre nunca se va a arrepentir, pues. Nunca se va a arrepentir, porque ¿qué es lo que dice el hombre ahora? Es bueno, murió el vecino que traficaba. ¿Ese vecino era malo para la gente? No, todos los discursos eran buenos, inclusive cuando lo tiene echando abajo,
van a haber aplausos, como hoy día también pasa en la iglesia, porque hoy día aplaudan a los hombres. Filosofía griega, fulano tal. No, hermano. Empezaron con los aplausos a Dios y ahora cambiaron los aplausos hacia el hombre. Filosofía griega. Entonces, tomándolo, trajeron al Areópago. Bueno, y ahí lo leo. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo. Alguien cuando quedan 15 minutos me advierte, por favor. ¿A las 9:15? No, a las 9:30, 20 para 10. Amén. Yo creo que ya queda poco, pero por si acaso, por si me llego a pasar. ¿Ya? Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso. Los levantó. Los levantó. ¿Eh? Los llevó al aire. Espérense, ¿cómo los va a dejar caer? Tranquilo nomás. Y, esto empieza bien y termina mal. ¿No? Los levantó. Conservado, que es bueno. Eso es bueno. Es positivo. He notado que tú eres muy religioso. Muy religioso. Bueno. No es malo. Ya. Pero dice, porque pasando y mirando vuestro santuario, había también un altar en el cual estaba esta inscripción. Y aquí está escrito de mayúscula: al Dios no conocido. Esa inscripción estaba en medio de todos los santuarios. Yo me imagino ¿cómo se llama la animita que está en este central? Que tiene más placa que los dentistas. Romualdito. Romualdito, que tiene más placa que los dentistas. Yo me imagino una cosa así que vio Pablo, ¿cierto? Todos los santuarios, las inscripciones, gracias por el favor concedido, San Pío, gracias, no sé. Entonces Pablo dice: notaba que soy religioso. Entonces, pero dice, porque pasando por vuestro santuario, hallé también un altar en la cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo, es a quien yo os anuncio. Ya. Me acordé de un amigo que se bautizó por los mormones, se bautizó por Testigo de Jehová, se bautizó por los trinitarios. Y yo le dije: ¿por qué se bautizó? Que era medio enfermito. Y me dijo: por si acaso. Lo siento a uno, con alguno mire. Por si palpando, dijo el Señor. Por si palpando le hay, cosas así. Es lo mismo que esto, ¿te fijas? Entonces, dice: a ese Dios, ¿cierto?, a quien ustedes adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo, mire, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Lo dejo claro? Amén. ¿Por qué? Porque el griego o el gentil hacía un dios y lo encerraba en un templo. Entonces él gobernaba a su dios. Por eso es que ellos se sentían. Usted basta ver estos hombres que tienen empresas, ¿cierto? Que tienen grandes capitales, como son, arrogantes hasta decir basta, se creen dioses. Entonces, este hombre, imagínense este hombre gobernando a sus dioses. Entonces, por eso Pablo le dice al tiro: este Dios, que ustedes adoran sin conocerle, hizo los cielos y la tierra, pero no habita en templos de su humano. Amén. O sea, para ustedes están inalcanzables. Se los aclaro. No es lo que vosotros pensáis. Este Dios no es como ustedes piensan. Porque para ustedes este Dios es desconocido. Y yo se lo voy a dar a conocer. Este Dios que ustedes no conocen, que lo adoran, no sé cómo lo adorarán, pero tiene una inscripción ahí. Hizo los cielos, hizo la tierra y no habita en templos de seres humanos. ¿Les quedó claro? Sigamos. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pobrecito Dios. Por eso decía el otro día David, ¿qué sintió? ¿Ganas de hacer qué? Una casa para Dios, pues si él vivía en un palacio y Dios estaba viviendo ahí entre cortinas. ¿Cómo pensó David? Dios permitió, sí.
porque a la larga iba a demostrar que el verdadero templo era el mismo. Amén. Destruir este templo. Y en 3 días lo reconstruyó. Eso es lo que, por eso que Dios permitió que Salomón, y el templo fue pero espectacular. Espectacular. Hasta el punto que la gloria de Dios descendió en aquel lugar. Pero después se olvidaron del templo, así como los griegos. Así como los griegos. Muchas veces dicen, vamos a consagrar este lugar al Señor. Y oramos para que este lugar sea consagrado. Después hay adulterio, hay fornicación, hay venta de completo, hay venta de empanada, hay rifa. ¿Para qué consagrar el templo? ¿Para qué dicen que consagran un lugar si al final ese lugar no es para Dios? Y Dios lo sabe. Amén. Dios lo sabe. Si al final el templo que edificó Salomón, que fue reedificado, Dios dejó ese lugar. Dios lo dejó. Porque Dios no está sujeto al hombre. Y eso es lo que tenemos que entender. Dios no está sujeto al hombre. Es el hombre el que tiene que estar sujeto a Dios. Porque Dios no necesita de nosotros. Aquí lo dice, hermano, Dios te necesita. Mire, ni es honrado por mano de hombre como si necesitase de algo. ¿Te necesita Dios? No. Dígame, el Señor me necesita, por eso vino hoy día, porque Él me necesita. No, si no hubiera venido yo, hubiera venido un hermano. Y si no hubiera venido hermano, hubiera venido otro. Perdón, no tenemos que sentirlo, hermanos, como únicos. Amén. Pero hoy día, a lo único. Si no estoy yo, la cosa no marcha. No, lo importante es que esté el Señor. Entonces no necesita el Señor de algo. Pues Él, Dios, es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. No, yo esto me lo gané con mi trabajo. Yo este vestón me lo compré con el fruto de mi trabajo. ¿Cómo Dios me debe dar este vestón? Jamás me lo vino a dejar el Señor. Malagradecido. ¿Y quién te dio la salud? ¿Y quién te dio ese trabajo? ¿Quién te abrió la puerta de ese trabajo? Entonces, ¿quién da todas las cosas? Porque nosotros vinimos de nuevo a esta tierra. Sí. ¿O usted trajo algo? No. Trajo el puro problema. No trajimos nada. Y es lo que dijo Job. Job pierde toda su riqueza en un día. Todo. Su riqueza material, su riqueza sentimental, sus hijos. 10 hijos a la vez. De una. Con la única que no se puede hacer con la esposa. No. El diablo es malo. Le dejó la esposa. Como Martínez. Ya, no, después van a decir que ya. Es una broma, no. Entonces, perdió todo en un viaje. ¿Y qué dijo? ¿Pensó que Dios había hecho mal con esto? No halló despropósito en Dios. No. Lo que él no sabía sí por qué había ocurrido. Pero él exclama y dice, desnudo vine a este mundo y desnudo me he de tornar. El Señor dio y el Señor quitó. O sea, esto es una realidad. Y esto es lo que Pablo le dice, que el Señor da todas las cosas, todo, hermano. Si el que me está escuchando es lo que usted tiene, no es suyo, es de Dios. Aunque usted diga que es suyo, no es suyo, es de Dios. Todo lo que tenemos, esposas, hijos, bienes materiales, trabajo, todo Dios nos ha dado. Amén. Que Dios es claro. Y que el problema es que nosotros no nos olvidamos. Que es Dios el que nos da todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. O sea, de una sangre, Adán, todo el linaje. Por eso venimos de él. Un momento que muchos predicadores dicen mal, dicen todos los linajes de la tierra. No, dice. Uno dice el linaje. El linaje, todo el linaje, un linaje. Claro, pero muchos predicadores están diciendo No, eso, todos los linajes. Es que no sabe leer. Claro, no, el problema es que, Pobrecito. ¿por qué? Porque con eso sustenta, ¿cierto?, que antes de Adán había otra creación y que los ángeles se metieron por las mujeres y de ahí nacieron los gigantes. Por esa razón, para sustentar esas ideologías. Ya, para
sustentar la mentira, porque Exacto. para sustentar la mentira tienen que tener otra mentira. Y la mentira, o sea, perdón, la mentira se va sustentando, no se sustenta con la verdad, se sustenta con la mentira. Entonces, para sustentar la mentira tienen que volver a mentir. Usted tiene que tener imprecisiones. Cuando usted tiene imprecisiones, eso genera, ¿cierto?, que se vaya desvirtuando la verdad o se vaya cercenando la verdad. Cuando usted es impreciso en decir algo. Cuando usted dice los linajes, usted no está siendo preciso, no, está siendo impreciso. Por eso la importancia, yo siempre saco a colación a era un fariseo que le preguntó al Señor qué hacer para la vida eterna. Y el Señor le dice, ¿cómo está escrito? ¿Cómo lees? Por eso que debemos leer bien. ¿Cómo está escrito? ¿Cómo lees? No sé si me lo puedo buscar, hermano, por mientras, por favor. Porque debemos leer bien. Si no leemos bien, mi hermano decía por la tarde una gran verdad. Si esto está revelado, hermano, si aquí lo tiene que ver, así dice el Señor. No, si aquí esto está revelado. Usted va leyendo y esto está abierto. Lo que no sabía lo antepasado, por ejemplo, el otro día lo dijimos, Salomón escribe la vida de las nubes hacia abajo, del sol hacia abajo. Lucas 10, vamos a leerlo. ¿Qué problema creo yo que está en que se acostumbraron a leer un texto nomás y ahí empezar como a divagar en ideas? El día 26. ¿Día 26? Que muchos leen un texto nomás y no leen el contexto. Aquí está. Lucas 10, él les dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Qué está escrito en ¿Qué está escrito en la ley? Porque, ¿cómo lees? claro, vamos al contexto. Dice, he aquí un intérprete de la ley. El mismo intérprete, miren, los intérpretes. Se levantó y dijo para probarle. La intención ya era mala. Ya, ahí denuncia la intención. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Me explica? Entonces, cabrero, estoy interpretando. O sea, tú estás interpretando la ley y estás leyendo mal. Tú soy predicador y estás leyendo mal. O sea, si estás leyendo mal, estás predicando mal. Tal como dice mi hermano. ¿Ah? A mí yo no veo ninguna otra simiente, hermano, antes de Adán. Entonces, no puedo ir más allá de lo que está escrito, como dice el apóstol Pablo, para que no aprendáis a pensar más allá de lo que está escrito de nosotros. William Marion Branham con la doctrina de la serpiente. Con la doctrina de la serpiente. Claro. Cuando habla de que es hijo del diablo, está refiriendo, no es que haya sido un hijo engendrado por Satanás, sino que está hablando de su comportamiento. Las obras. Exactamente, las obras que él tiene. Por eso que cuando Pedro reprende al mago, por ejemplo, también le dice. Cuando Pablo reprende al otro mago, también le dice lo mismo. ¿Cierto? En hiel de amargura veo que estás. ¿Me fijas? Ahí, pero le está determinando de lo que hay en el corazón. Nosotros de repente una persona impía, porque un impío es contra, ¿cierto?, al que es pío. ¿Cierto? Está el pío y está el impío. El que no es pío es impío. Y aunque no fuera, el que no es pío es impío, porque aquí hay dos terminologías. O sea, la persona que no tiene a Dios en este momento, que no profesa a Dios, es un impío. Por eso que habla de Cornelio como un hombre pío, porque él piadoso, porque él buscaba a Dios. Por eso le termina. Entonces, cuando habla del hijo del diablo, está diciendo por las obras. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo y las obras de él, de vuestro padre Cristo. Él ha sido homicida. ¿Qué querían hacer ellos? Matar a Jesús. No es que el diablo los haya engendrado, a lo mejor la ideología que ellos tenían es diabólica. La ideología que tenía Caín era diabólica. Pero en ningún momento Satanás se cortó con la mujer. Los Branham, que también bautizan el nombre, dicen que la serpiente se acostó con y cierto hizo el hijo. Y lo otro que dice que los ángeles también se procrearon con las mujeres y tuvieron los hijos esos gigantes que habían ahí en el... Bueno, los hijos de los ángeles, los tefilín, los nefilín, los tefilín,
los Boris, los Jara, no, ya. Ya. Entonces, digamos, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habite sobre toda la faz de la tierra, y les ha verificado el orden de ¿qué? De los tiempos y los límites de su habitación. ¿Qué quiere decir esto? Dios sabe cuándo usted va a vivir, cuánto tiempo va a vivir, hermano, y cuándo se acabó. ¿Ah? Aunque una persona se mate, si no llega el día, no era el día. O sea, quisiera matarse, no es el día. Si se mató y se murió, es porque ese era el día. ¿Cómo murió? De esa manera. Otra persona murió de un accidente, otra persona murió en una posta, otra persona murió de los infartos, pero era su día. La gente busca la justificación y dice, no, es que el médico atendió mal, es que... No, era su día, porque Dios ha prefijado. Dios quiso que ese día fuera, ¿por qué? Porque a lo mejor esa persona ya tuvo la oportunidad de recibir el ángel y no lo recibió. Porque no creyó. Entonces, como él tenía los días tan determinados ya, puede que muchas veces usted dice, ¿por qué el hombre malo no muere? ¿Por qué los malos alargan sus días? ¿Y los buenos se mueren antes? Por decirlo así. No dice la Escritura. Es que Dios le da tiempo para arrepentirse. Pero ese hombre también va a morir. Y Pablo lo dice, y lo dice a los griegos, que Dios ha practicado. Este Dios que yo le estoy explicando, Él es el que ha practicado los tiempos y los límites de la habitación del hombre. Para que busquen a Dios si en alguna manera, aquí está el texto, palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Miren, porque Dios ya vino, dejó la salvación, y eso es lo que Pablo le quiere explicar. ¿Ya? Para que el hombre pueda acercarse a Dios. El velo fue rasgado. El hombre puede acercarse a Dios. Como dice David, al corazón contrito y humillado, no lo despreciará tu Dios. Si el hombre viene en esa condición, Dios no le va a cerrar la puerta. Al contrario, le va a abrir la puerta. Entonces, gracias, Señor. Porque en Él vivimos, y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. ¿Los mundanos viven en Dios? Sí. Están dentro del contexto de lo que Dios tiene el control de todo, pero no están convertidos a Dios, porque Dios le da la vida, Dios le da el aire. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo en Romanos, parece que fue? Cuando dice que esas generaciones que fueron perversas, pese a todo, Dios le dio el aire, Dios le dio la siembra, le dio la cosecha, le dio el sol, le dio la lluvia. Entonces el hombre vive porque vive en el contexto, vivimos en la casa de Dios. Claro, y yo por eso decía aquí no, porque más abajo en el versículo dice, pues siendo pues linaje de Dios, yo no soy linaje de Dios. ¿Ya? Yo no es linaje de Dios. Sí, a ver, vamos a seguir. Porque linaje suyo somos. Pues, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad... Ahora, ¿por qué habla de linaje, Pablo? En este contexto. Está hablando con respecto a la creación, no a esta nueva creación. ¿Me entiendes? Porque le está explicando que venimos de Adán. Tírese un poquito más atrás y se va a dar cuenta. Que venimos de Adán. Eso le está explicando a ellos. O sea, si venimos de ese linaje que hizo Dios, que fuimos hechos a imagen y semejanza, eso es lo que le está explicando. No le está explicando del nuevo linaje, hermano Leo. Está explicando del terrenal, del linaje terrenal. Por eso que, vamos a lo que me hace ruido es que él dice, pues, linaje de Dios. Siendo, pues, linaje de Dios. Correcto. Ya, en el sentido de lo humano, ¿no? del nacimiento, ¿cierto? No del nuevo nacimiento. No del nuevo nacimiento, exactamente. No del nuevo nacimiento. Está hablando de la naturaleza adánica. A la adánica, porque de él está hablando, dice. De una sola sangre hizo el linaje. Todo el linaje, ¿eh? Y ahí está hablando de Adán. ¿Ya? Porque todavía no nos mete, no nos introduce más. Le está mostrando a ellos que, exacto, siendo de esa creación divina, de ese linaje, no debemos pensar que Dios, ¿cierto? No debemos pensar que la divinidad es semejante a oro, a plata, o a piedra, a cultura, arte o imaginación de hombre. O sea, le está diciendo que ustedes están en un error. Eso es el linaje de Dios, de acuerdo a la creación, y por tanto el hombre no debe pensar
de esa manera. ¿Por qué hoy día nosotros pensamos que Dios es diferente a como pensábamos antes? Por ejemplo, el que era católico. Yo era católico. Yo me imaginaba un Dios diferente al que conozco hoy día. Pero sabía de la existencia de Dios. Pero me lo imaginaba my way. A mi manera. ¿Ah? My way. A mi manera. Claro, pero la gente, ¿qué piensa hoy día? Para el 25 de diciembre piensa en un Dios chiquitito. Para el juicio piensa, o para cuando Dios le habla fuerte, está pensando en un Dios que tiene una barba larga, ¿cierto? Blanca, pero canoso, que está con un látigo y está dando órdenes arriba del cielo. ¿O no? Entonces, nosotros tenemos, fuera de Dios, como hombre, tenemos un pensamiento de Dios. Pero hoy día nosotros, ¿por qué tenemos el pensamiento diferente? Porque Dios nos ha abierto. Mire, tiene más lejos. Pedro, Jacob y Juan, Cristo los lleva al monte de la transfiguración. Se transfiguró. ¿Qué dijo Pedro, hermano? ¿Qué dijo Pedro? Bueno, ¿Y qué? ¿Para qué? que hagamos 3 ramas. ¿Cómo estaba pensando Pedro? Se diga cómo. Humanamente. La intención era buena, pero no. Pero estaba pensando humanamente de Dios. Estaba pensando humanamente de Dios. Lo mismo que pensó David. Hagamos una casa de Dios. Y aquí no venimos a adorar. Pero el Señor le dijo a la mujer samaritana: Dios es espíritu. Oye, no es como ustedes le enseñaron. Yo soy yo. Como si necesitase algo. Como, claro, hermano. No lo necesito. No lo necesito. Si pero Dios ya se lo provee él mismo. Exactamente. Entonces, le está haciendo entender en su condición, primeramente. Somos linaje de Dios. Pero ¿cómo si somos linaje ustedes piensan de esta manera? ¿Ah? Entonces, luego dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante de oro, plata, o piedra, o cultura de arte, y de imaginación de hombre. Le aclaran. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, como ustedes, siendo linaje, piensan ignorantemente, Dios habiendo pasado por alto esta ignorancia, los tiempos de esta ignorancia, ¿qué dice? Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día. Ahora, ¿se arrepientan de qué? De esa ignorancia. De cómo yo tomo a Dios. De cómo yo veo a Dios. O cómo me lo imagino. Entonces Dios me manda que me arrepienta y que lo vea como Él es. De acuerdo a la palabra. Que la palabra me revela a Dios. Hoy día Dios no está en carne. Nosotros por la Escritura sabemos que se reveló, se manifestó en carne, con un propósito, con un fin. ¿Cuál es la finalidad? Que usted y yo fuésemos salvos por la sangre, porque había que, sin derramamiento de sangre no había remisión. Pero no podemos seguir pensando en ese Cristo de barbita, ¿cierto? Con la corona, crucificado. Pablo dice, si a Cristo conocemos la carne, ya no lo conocemos. Porque ya tenemos que tener la idea real. Recuerde que cuando Juan lo ve en Apocalipsis, y ahí mi hermano, ¿qué es lo que dice? Que vio uno semejante al Hijo del Hombre. Amén. O sea, ni siquiera él lo reconoció cuando él se recostaba en su pecho. Porque pasamos a otro tiempo. Entonces, por cuanto dice, estableció un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahora la pregunta, ¿estos sabían de lo que había sucedido con Cristo? ¿Qué cree usted? Si fue a nivel mundial el asunto. Por eso dice, por aquel varón a quien designó, dando a todos fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez.
Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Ahí un pequeño Señor añadió a la iglesia. Ahora, ¿por qué chocaron en la resurrección? Porque el pensamiento griego es otra ideología con respecto a la muerte. Si ellos hacían dioses, ¿qué podían pensar de la muerte? Hoy día existe el pensamiento de la reencarnación. Y entonces usted se muere, se portó muy mal. Bueno, a lo mejor se va a reencarnar en una rana. Una rata, una barata. Una rata, una barata, depende de la calidad de vida que usted ha tenido. Por eso hay que portarse bien. Para reencarnar. ¿Ah? Y que si se portó muy mal, va a ser como dice el hermano Leo, una rata, Una cucaracha. o una rata inmunda, después la van a cantar. Entonces, hermano, Ya sé lo que es. entonces, le aclara ahora Pablo de la resurrección. Claro, de la resurrección, hermano. Y ellos no creen en la resurrección. Entonces aquí chocaron. Íbamos bien por Pablo. Hasta aquí íbamos bien. Pero nos hablaste de algo que a nosotros no nos hace música. Y la resurrección para nosotros es una bandera. ¿Qué hacía que ellos creyeran en la reencarnación? ¿Qué hacía que sustentara ese pensamiento de ellos? Los no creen, los no creen. El diablo, pues. El diablo es mentira, ¿sí? Mentiroso. Pero Si no creían en la resurrección, ¿cómo creían en la reencarnación? Porque si reencarnan en una porque el hombre tiene un sentido sentido de eternidad. Claro. Él tiene el sentido de la Como eternidad. rehusarse a que va a ser Claro. castigado. Claro, por eso que Pablo, cuando le habla que somos linaje en ese sentido de creación, eso también se... ¿Qué le dijo el diablo a Eva? ¿Qué iba a hacer? ¿Iba a ser cómo? Uno de nosotros. Como Dios. ¿Y qué dijo Cristo? ¿Y qué dijo Dios? Ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Así que, afuera, pusieron un ángel con una espada que se revolvía, custodiando el árbol de la vida, para que el pecado no se eternizara. 25 para ti. Ya, estamos con él. Entonces, no creyeron y se le ahí. Es difícil, hermano, el budismo, el hinduismo, el taoísmo, todas esas creencias, si usted las puede estudiar. Pero primero yo siempre recomiendo estudiar la escritura, porque si usted no está firme, se lo lleva. Nosotros debemos buscar todas las cosas a la luz de la palabra. Los libros que fueron escritos, aunque haya sido escrito por el hombre más eminente en la tierra, ese libro tiene que buscarlo a la luz siempre de la palabra. Y saber, por eso que Pablo aquí abofetea a los griegos. Aquí esto es evidente, aquí están los epicuros, los estoicos. Usted vea quién eran los estoicos, quién eran los epicuros. La ideología que ellos tenían era fuerte, hermano. Fuertísimo. Entonces el Pablo no se encontró con un pensador así que anda, no, con pensamientos arraigados, ellos que son. Nosotros cuando discutíamos en el Paseo Más, con gente así, imagínense, teníamos que tener. Porque yo, por ejemplo, le puedo hacer una pregunta a usted. Si Juan bautizaba para arrepentimiento, ¿por qué Cristo se bautizó? Y usted tiene que tener claro. ¿O no? Es una pregunta para el que no tiene claro eso. ¿Se lo puede llevar a la cuenta? Sí. Porque Juan bautizaba para arrepentimiento. Y se supone que Cristo no pecó. O sea, bíblicamente no pecó, no conoció pecado. ¿Y por qué tuvo que bautizarse? Entonces usted tiene que estar para responder. Respuesta escritural, pues, hermano. Porque usted me dice, que no, que tenía que hacerlo porque él nos dijo que lo dio ejemplo en todo. No, eso no era una respuesta. Muéstrame escrituralmente por qué. Y es porque él cumple la ley sacerdotal. Y él venía a cumplir la ley, no a abogarla. Y eso usted va a Levítico, el sacerdote se llevaba, ¿cierto?, a la puerta del tabernáculo, lo bañaban, le colocaban la ropa de botar. El Jordán está a la puerta de Jerusalén, ahí fue llevado Cristo, el Jordán, cuando subió del agua,
vino la vestidura sacerdotal, el Espíritu Santo en forma corporal como varón. Ahí está la vestidura sacerdotal. Y la voz del cielo que confirmaba, este es mi hijo amado, en él tengo contentamiento. No es que esté la Trinidad ahí, está cumpliendo la advertencia que se le está dando a Juan, que ese era el Mesías, para que él no se equivocase. Cuando la señal, exactamente. Cuando Juan mandó a 2 discípulos a preguntarle si era él el que esperaban o esperaban a otro, no es que Juan estaba con depresión y le vino un Alzheimer, se olvidó, no, ni estaba confundido. Lo que pasa es que los discípulos de Juan estaban tan arraigados a él, y como él sabía que ya la pelada venía por allá, ¿verdad? Mandó a los discípulos para descolgarse. Entonces usted lea, y Jesús le manda un recado a Juan. Los sordos oyen, los ciegos ven, hizo sanidades a los ojos de los discípulos. Y cuando ellos se fueron, empezó a hablar bien de Juan. Dice que no hay profeta más grande que Juan. Porque a la hora que empieza a hablar a ti, estos se apegan a Juan. Pero era para que ellos... De hecho, estos siguieron a Jesús. Estos dos, si no me equivoco, fueron 2 discípulos. Era para descolgarlo de Juan. Porque el hombre tiene tendencia ¿a qué? A idolatría. A pegarse al hombre. El proselitismo tiene esa tendencia. Y a nosotros a veces nos pasa eso. Que nos inclinamos por alguien que habla bonito. ¿Me fijas? Entonces, hay que ir entendiendo los contextos escriturales para poder defender nuestra fe. Y Pablo, hermano amado, no era un ignorante. Por eso es que los tomó por el lado de ellos, por el lado abajo, para que ellos pudiesen entender. Ya, lo llevó por él. Por eso cuando él dice con el débil, yo no me equivoco, con el fuerte, es porque yo me tengo que poner, no igualarme, sino que ponerme en el lugar de mostrarle a la altura. ¿Para qué? Para mostrarle al más grande, al único y verdadero Dios. Porque él tuvo ese encuentro con Dios y tuvo la administración de parte de Dios. Por eso que las cartas de Pablo son importantes y en la iglesia no se les toma en cuenta mucho. Fíjate. Todo puro Antiguo Testamento, que David, que el arpa, que tocaba el arpa y que con el arpa ahí espantaba a los demonios, y con la piedra y las trenzas de Sansón, pero poco y nada de Cristo. Poco y nada de la doctrina. Bien, que el Señor nos bendiga. Ahí terminamos con el capítulo 17. No sé si hay alguna pregunta para cerrar. ¿No? Tengo una, pero no respecto al tema. No respecto al tema. Ya. ¿No la acabamos para cuándo? No, después que corte. Después que corte, ya. Ya, vamos. No es la respuesta, esa pregunta que hace para la cena. No, ya. Sí, esas son peligrosas. Ya, entonces los dejamos invitados para el sábado, hermano amado, para que también estén con los hermanos en Cerro Navia, con nuestra hermana a las 6 de la tarde, hermana Catita. Ya, ahí pues, te pego una arrancadita. Voy a hablar con mi hermana Brigitte también. Y bueno, para que vamos. Nos sigamos orando por la hermana Vero, por la hermana Claudia. Hermana Sarita. Hermana Sarita. Bueno, mi hermana Sarita está caminando en pie, ¿no? ¿No? No, de hecho, eso era lo que se me olvidó decirle, que no me pude acordar. Eso lo digo de ahí. Ya. Ahí lo acuerdo. Ya, póngase en pie para que cortemos. Que Dios bendiga a nuestros hermanos que con mucha paciencia nos escuchan. Y nos ven. Señor Jesús, amado Dios, te damos gracias por tu palabra, gracias por poder aprender un poco más, Señor, en este día. Y danos este entendimiento y esta sabiduría que viene de ti, Señor. Gracias por considerarnos, Señor amado, como una alma preciosa para ti y darnos esto tan maravilloso, Señor, que es tu palabra bendita. Ahora nos retiramos a nuestros hogares, Señor, no sin antes pedirle su bendición, no solamente para nosotros, Señor, sino para aquellos que nos vieron a través de las redes sociales, aquellos que están enfermos, aquellos que están ahí, Señor amado, atentos a la enseñanza. Bendíganos grandemente y también a nuestros hermanos. La bendición de lo alto, en el nombre de Jesús, sea para cada uno de vosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La gloria sea la gloria. El Dios de paz le bendiga y le guarde. Despídase su hermano, desee bendición